Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra meditación, estudio de la historia sagrada, apoyándonos en San Juan Bosco. San Juan Bosco hizo un resumen de toda la Biblia llamado Historia Sagrada. Pienso que está en internet, pueden bajarlo de ahí, vale la pena. Historia Sagrada. Estamos en la sexta época de tiempo de Alejandro Magno. Entonces, después de vivir un largo tiempo bajo la dominación de los persas, que habían favorecido a los Israel, que habían regresado de Babilonia a Jerusalén, habían reconstruido el templo, la ciudad, las murallas, y bien, el imperio persa va a caer bajo el dominio de los griegos de Alejandro Magno. Entonces, Don Bosco dice, después de haber alcanzado muchas y gloriosas victorias, pidió Alejandro socorro a los judíos que no se le podían prestar. Irritado por esto, se dirigió a Jerusalén con el propósito de tomar venganza. Al oír esto, Jado, sumo pontífice, póngale papa del Antiguo Testamento, divinamente inspirado, ordenó que todo el pueblo, con vestiduras blancas juntamente con él, vestido de pontifical, y los sacerdotes con los sagrados hábitos, se dirigieran al encuentro del formidable conquistador. Alejandro, al ver tan espléndido y devoto cortejo, se apaciguó y, penetrado del más profundo respeto, se acercó al pontífice. Al darle a conocer su admiración por este acto, los que lo acompañaban les dijo que en aquella misma forma en que se le acababa de presentar el pontífice, se le había presentado una noche el Señor, animándolo a empeñar la guerra contra Persia. Entonces Alejandro vio un sueño de este tipo. Quiso enseguida que el mismo sumo sacerdote ofreciese un sacrificio en el templo. Entonces él viene para destruir y pide que haga un sacrificio. Agradecer al Señor. Jado le mostró una profecía de Daniel en la cual anunciaba que un príncipe griego arruinaría el imperio de los persas. ¿Se acuerdan de los sueños que interpretó Daniel? De Nabucodonosor. Creyendo Alejandro que él sería ese príncipe, se retiró muy satisfecho después de haber hecho ricos dones al templo y otorgado algunos favores a los judíos. Entonces, gracias a Dios, no pasó a mayores, más bien ganó su amistad. Entonces, Alejandro Magno toma todo el imperio persa. Ahora amplifiquemos un poco esto de Alejandro. En el reinado de Dario III, Condomano, 11º sucesor de Ciro, fue destruido el imperio persa por Alejandro Magno, rey de Macedonia, de Grecia del Norte, el más célebre conquistador que ha existido. Entonces, las fechas que tenemos de Alejandro son 336 a 323. 336, murió en 323, muy joven. Los judíos continuaron siendo fieles a sus antiguos dominadores, los persas, y cuando Alejandro se hallaba ocupado en el sitio de Tiro, en Líbano, se negaron a contribuir con los subsidios que él había pedido, por lo que Alejandro se dirigió a Jerusalén con intención de apoderarse de la ciudad. Viéndose en tan apurado trance, el sumo sacerdote Jado, que gobernaba entonces, no recurrió a las armas para rechazar al enemigo, no podía. Si hubiera tomado las armas, hubiera sido vencido totalmente. Sino que después de implorar el auxilio de Dios, ahí es inteligente, poner Dios primero, con rogativas públicas, salió al encuentro del vencedor, acompañado de los sacerdotes, levitas, con sus trajes ceremoniales, seguido del pueblo en masa, vestido de blanco. Entonces, blanco, color de pasta, aquí digamos. A la vista del imponente séquito del venerable pontífice, que llevaba hasta la tiara, con el nombre de Jehová, o Yahvé, más bien, escrito en ella con letras de oro, reconoció a Alejandro, el augusto anciano, que en tiempos anteriores le había prometido el imperio de Asia en un sueño.
poseído de santo respeto, inclinóse, adoró al Dios verdadero, en tanto que los judíos lanzaban gritos de alegría y gozo, deseando al joven conquistador todo género de prosperidades. Entonces aquí de un lado este pagano adora a Dios, de otro lado los judíos están muy contentos porque escapan a un grandísimo peligro de venganza, porque estos reyes, estos políticos paganos no tenían piedad ni misericordia, destruían, mataban, hacían matar como si fueran gallinas. Estos derechos humanos, derechos del prisionero no existían. Es el cristianismo que inventó todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Julio César conquistó las Galias, Francia, Bélgica, una parte de Suiza, llevó Vercingetorix, el rey de los francos, a Roma, después de humillarlo en su ¿cómo se llama?, paso en Roma, de aclamar su victoria, después lo hizo estrangular en la cárcel, así de sencillo. Entonces aquí los judíos están muy contentos. ¿Por qué? Porque en lugar de recibir un castigo tremendo, bien ven este conquistador del mundo adorar a Dios y hasta darles unos privilegios. Alejandro hizo su entrada triunfal en Jerusalén y subió al templo para ofrecer sacrificio al Señor. Después el sumo sacerdote leyó, dijimos, el libro del profeta Daniel, donde estaba predicho que un príncipe griego conquistaría el imperio de los persas y sería el monarca más poderoso de la tierra. Entonces ahí Alejandro está súper contento. Gozoso el héroe macedonio de verse así designado en el libro de un profeta, mostró gran benevolencia para con los judíos y en lugar de castigarlos, como era su intento, los eximió de todo impuesto, permitiéndoles además conservar sus leyes y su religión. Algunos años después murió Alejandro en Babilonia sin designar sucesor. Sus generales se dividieron el imperio y Judea pasó a la dominación de los reyes de Egipto, bajo la cual estuvo más de un siglo, de 320 a 199. Y ahí va a haber algo interesante, todavía hoy es muy interesante esto. Uno de los reyes de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo, mandó traducir del hebreo al griego los libros del Antiguo Testamento. Noten, eso es importante. Entonces este rey era gente culta, hacían bibliotecas. Entonces este Ptolomeo II Filadelfo manda traducir el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no existe. Trabajo que fue encomendado a 72 doctores sabios, escogidos entre todas las tribus por el sumo sacerdote Eleazar. Esa traducción es conocida con el nombre de la versión de los 70. De los 70. Entonces se dice que hubo 70, aquí dice 72 traductores y tradujeron el Antiguo Testamento al griego, y esta versión es importante. ¿Por qué? Porque nos da una traducción de los textos santos, sagrados, unos 282 años antes de Cristo. Y que yo sepa, en este libro están los 46 libros del Antiguo Testamento, todos los que había, los escritos en hebreo, en arameo, y después los que fueron escritos en griego. Todo está ahí. Más tarde los judíos, después de Cristo, van a rechazar unos libros, supuestamente porque no estaban escritos en hebreo, pero en el tiempo de nuestro Señor, bien, los judíos del tiempo de nuestro Señor, los judíos de habla griega, tenían esta Biblia. Y todas las comunidades cristianas a las cuales San Pablo iba a predicar, las comunidades judías más bien que iban a convertirse al cristianismo, tenían esta Biblia. Entonces es importante saber que lo que los judíos después
destrucción del templo desde el año 70 va a rechazar, etcétera, no vale, porque ya el Viernes Santo se acabó el Antiguo Testamento y la versión de los 70 sí es importante para nosotros, porque nos da un texto traducido, pero hecho por la misma sinagoga, con el permiso y autoridad del sumo sacerdote Eleazar, que era la autoridad oficial que Dios había encargado en esta época, ¿no? Un poco más tarde, en el año 199 a.C., siendo los hebreos perseguidos por el rey egipcio Ptolomeo IV Filopater, consiguieron sacudir el yugo de Egipto y se entregaron a Antíoco III, el grande rey de Siria. Entonces ellos mismos van a sacudir el yugo del rey griego de Egipto para ponerse bajo el yugo del rey de Siria, Antíoco III. Este rey los trató bien, pero sus sucesores los abrumaron de impuestos exorbitantes. Siempre el problema de los impuestos. Esos impuestos se debieron a la fuerte indemnización de guerra que los reyes de Siria tenían que pagar a los romanos, quienes derrotaron a Antíoco en el año 192. Entonces ahí ahora los romanos ya entran también en la escena política. Entonces, 192 antes de Cristo ya hay problemas entre los romanos y los sucesores de Alejandro Magno. Seleuco IV, que vivió entre 187 y 174, hijo y sucesor de Antíoco el Grande, no encontrando dinero para acabar de pagar esa indemnización, quiso apoderarse para ello del tesoro del templo de Jerusalén. Entonces él debe pagar impuestos a los romanos, indemnización a los romanos. No hay dinero. Entonces él dice, mire, en el templo de Jerusalén hay mucho dinero. Entonces, ¿qué hizo? Bien, llamó al afecto a su primer ministro Heliodoro y lo encargó la sacrílega misión de traer el tesoro de Jerusalén, aunque no se lo quisieran entregar. Entonces va a mandar su ministro, usted va a Jerusalén, hay un tesoro del templo, usted va a quitar todo esto. Entonces el rey Seleuco sabe que hay un tesoro en el templo de Jerusalén, y por desgracia eso se lo dijo un judío apóstata, un traidor a su religión. Entonces este judío va a denunciar a su pueblo, a su gente, a su templo, para decirles que vayan, ahí hay dinero, tómenlo. Entonces el rey va a mandar ahí Heliodoro, dijimos, para que se apoderase de esos tesoros y lo llevase a Antioquía, capital de sus estados. El sumo sacerdote Onías hizo observar a Heliodoro que aquellas riquezas y tesoros habían sido confiados a la santidad del templo para que se distribuyeran a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, y que por eso no se debía engañar a los que lo habían depositado en un lugar sagrado, honrado por todo el mundo. Incluso los paganos respetaban los templos, el lugar sagrado. Ese dinero no es mío, dice el sacerdote, es para las viudas, los huérfanos, los pobres. Sordo a todas sus palabras, Heliodoro quería entrar en el templo y apoderarse de todo. Ante tan sacrílego atentado, se horrorizaron los ciudadanos de Jerusalén e invocaron el socorro del cielo. Señor, no podemos nada. Si lo pegamos a el rey va a mandar un ejército, nos mata a todos. Misericordia pedimos. El Señor se lo prestó ese socorro con un admirable prodigio. ¿Qué va a pasar? Algo muy interesante. Mientras Heliodoro y los suyos trabajaban por romper las puertas del tesoro, la ira divina los hirió y cayeron todos al suelo sin sentido. En el mismo momento apareció un hombre a caballo, de espantosa presencia, ceñido con armas de oro, que se adelantaba hacia Heliodoro y levantando del caballo las manos,
las descargó fuertemente sobre él. Entonces el caballo va a darle golpes al Eliodoro, va a pegarlo. Aparecieron también dos jóvenes de semblante sobrehumano que lo azotaron a porfía, lo azotaron a muerte, dejándolo cubierto de heridas. Caído al suelo como muerto, fue sacado fuera del templo. Algunos criados de Eliodoro suplicaron a Onías que se dignara rogar al Altísimo por la vida de su señor. Iba a morir, entonces por favor, sacerdote de Dios, pedimos que haga misericordia. Bueno, ven que eso no es normal. Onías ofreció un sacrificio al Señor para la vida de Eliodoro. Mientras rezaba, aparecieron aquellos mismos jóvenes que habían azotado a Eliodoro y le dijeron: agradécelo al pontífice Onías, pues por él te ha concedido Dios la vida. Y tú ahora anuncia en toda la tierra la grandeza y el poder de Dios. Eliodoro dio gracias al Señor y a Onías. Entonces vino con un orgullo tremendo, no hizo ningún caso a la súplica del sacerdote y ahora le da gracias. Bueno, cuando Dios interviene, el hombre ya tiene que someterse. Y se volvió a donde estaba el rey, publicando en todas partes las grandezas de Dios y cosas obradas por Dios que él mismo había presenciado. Entonces aquí que vemos que Dios protege a su templo, protege a su templo, sí, a sus sacerdotes, y que da un ejemplo al pagano. Ahora es verdad que Onías ofreció el sacrificio pidiendo a Dios vida por Eliodoro. ¿Por qué? Porque si Eliodoro hubiera muerto, el rey, su gobierno hubiera dicho, lo han matado los judíos, e iban a tener venganza. Entonces dijo el Señor: no quiero que muera, para que no tengamos problemas, pero ya sabe lo que usted puede hacer con ellos. Ahora veamos el martirio de Eleazar. Entonces el rey Antíoco IV Epifanes empezó la persecución, exigiendo que los judíos adoraran a los dioses paganos. Esto dio origen a esta persecución el hecho siguiente: había corrido la voz entre los judíos de que había muerto Antíoco, rey de Siria. Algunos de estos, creyéndose ya libres de este opresor, dieron señales de gran alegría, pero la voz era falsa, y Antíoco, lleno de cólera, marchó sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Habiendo logrado apoderarse de la ciudad, dio orden a sus soldados que pasaran a filo de espada a cuantos ciudadanos cayesen en sus manos. Se alegraron de mi muerte, quien eran ellos, dice. En aquella carnicería murieron 80,000 judíos y 40,000 fueron reducidos a esclavitud. Subió enseguida al templo, tomó y profanó los vasos sagrados, el altar, la mesa y los objetos más santos. No satisfecha aún su perfidia, promulgó un edicto mandando a todos los judíos que abandonasen la ley de Moisés y viviesen según el rito de los paganos, de los gentiles. Hizo quemar los santos libros, levantó en toda la Judea altares a los falsos dioses, dedicó a Júpiter olímpico el templo de Jerusalén, y puso pena de muerte a quien hubiese permanecido fiel a la ley del verdadero Dios. Durante esta persecución, algunos judíos tuvieron la debilidad de prevaricar, de apostatar. Otros, para evitar el peligro, huyeron al desierto. Pero la mayor parte permanecieron fieles y sufrieron atroces tormentos, más bien que hacer algún acto contrario a la divinidad. Vemos que siglos pasados fácilmente ellos mismos se hacían idólatras, ¿no? Después de 70 años de desterrados en Babilonia, esta gente es mucho más convencida. Entre los que padecieron un glorioso martirio en esta cruel persecución se hallaba un anciano llamado Eleazar y una madre de 7 hijos, apellidados Macabeos. Era Eleazar un anciano de 90 años, de todos admirado por su sabiduría, doctor en ley.
Llevado a la presencia del rey, se le quería forzar a quebrantar la ley del Señor y hasta llegaron a abrirle la boca para que comiese la carne prohibida por la ley, carne de cerdo. Pero él permaneció firme en la negativa. Algunos amigos suyos, movidos de falsa compasión, instrumentos del diablo, dan un consejo realmente tremendo, se ofrecieron a traerle carne que no estaba prohibida, para que comiendo hiciera creer al rey que obedecía y escapara a la muerte. Falsa compasión. Pero él les contestó: no es digno de mi edad el fingir, y menos dar este escándalo a los jóvenes, los cuales dirán: Eleazar a los 90 años ha pasado al paganismo. Si yo siguiese vuestro consejo, me libraría de los suplicios de los hombres, pero de la mano del Omnipotente no me libraría ni vivo ni muerto. Dichas estas palabras, fue llevado inmediatamente al suplicio, donde después de padecer atroces tormentos, murió gloriosamente, dejando un hermoso ejemplo de fortaleza, de virtud, de fe y de fidelidad. Y fue más grande seguido por muchos otros. También hay otro caso muy famoso, una mujer con muchos hijos. El ejemplo de Eleazar fue imitado por una familia conocida comúnmente bajo el nombre de los 7 macabeos. Es otra familia con mismo nombre. Antíoco cometió toda clase de crueldades para hacerlos prevaricar, apostatar. Mandó antes que les presentasen carne prohibida por la ley, so pena de muerte si no la comían. Aquellos valientes jóvenes, aunque azotados con varas y nervios, se mostraron constantes en el padecer. El mayor de ellos protestó en nombre de sus hermanos, que estaban dispuestos a morir antes que cometer alguna falta. Él, lleno de enojo, dio orden que se cortara la lengua al que había osado hablar de esa suerte, y que se la sacara la piel a una con el cabello, y que se le cortaran las extremidades de las manos, de los pies, y que el cuerpo de tal suerte mutilado fuese puesto en una olla de cobre hecha ascuas, en presencia de su madre y sus hermanos. ¿Cuál es el motivo de este tormento? Es para dar miedo a los demás. En general, las persecuciones paganas, sea del Antiguo Testamento, sea del Nuevo, el fin no es matar, el fin es hacer apostatar. Porque matarlos no gana nada en sí, pierden gente del imperio, pero hacerlo apostatar sí da mal ejemplo a los demás. Entonces aquí quieren dar miedo a los demás. Con igual género de martirio murió el segundo, y al arrojar el último suspiro se volvió al rey y le dijo: tú nos haces perder la vida presente, pero nos dará otra aquel Dios por cuya ley nos sacrificamos. Nos matas en este mundo, ok, pero tenemos la vida eterna. Hicieron ir al tercero y le mandaron que sacase la lengua y extendiese las manos. Obedeció sin tardanza y dijo: entrego con gusto estos miembros que me ha dado el Señor, porque espero volverlos a recibir. Entonces aquí vemos la fe en la resurrección. De igual suerte fueron sacrificados uno tras otro, el cuarto, el quinto, el sexto, prediciendo todos ellos al tirano que Dios lo atormentaría a él, y así como él los atormentaba a ellos. Entonces son valientes. Dice: usted nos hace sufrir, y bien usted también recibirá su castigo de Dios. Todos los circunstantes y hasta el mismo rey estaban admirados de la constancia y valor de aquellos jóvenes que no hacían caso alguno de los más crueles tormentos. Entonces, cuando uno tiene fe verdadera en Dios verdadero, bien es valiente, es fuerte. Y finalmente queda el más joven y la madre. Y bien la madre los anima. Y eso lo vemos en la historia de los mártires. Muchas veces mujeres cristianas animaban a sus hijos, a sus familiares, a ir al martirio en lugar de llorar como una débil. De los 7 hermanos aún quedaba el más joven. Antíoco, viendo que nada podía conseguir con amenazas, entonces ahí es el pérfido diablo. Desde la tortura vienen las promesas falsas, ¿no? Como vio que no podía nada conseguir con amenazas, quiso ensayar con el último los halagos y las promesas.
halagos. Eso va a pasar siempre en la historia de la iglesia, siempre. Después de tratar de dar miedo, ve que es constante, bien, halagos y promesas. Empezó por agasajarlo, prometiéndole riquezas y felicidad si abandonaba la ley. Pero el intrépido joven se mostró tan insensible a las promesas como a las amenazas. Y acaba de ver morir de la muerte más atroz 6 de sus hermanos. Tiene fe. ¿Y qué pasa? Hay la gracia actual, una fuerza que Dios comunica a la voluntad, ilumina la mente para no ceder. Es importante saber esto. Estos hombres no llegan al martirio solitos. Hay la gracia actual, ilumina la mente, fortalece la voluntad. Es importante saber esto. La gracia actual. Entonces las pruebas están ahí, pero la gracia está también. Entonces Dios asiste. Dios asiste con la gracia actual. Ilumina la mente, fortalece la voluntad. En vista de esto, cuando el rey ve que nada logra conmover al muchacho, en vista de esto, el rey dijo a la madre que tratase de persuadir a su hijo que obedeciese a sus órdenes. Tremendo, aquí es tremendo. Y yo pienso aquí la más grande arma del rey. Solicitar el corazón de la madre que aconseja a su hijo a no morir, a no dar su vida por la ley. Y ahora vamos a ver qué tipo de madre es esta mujer. Pero ella, mofándose del tirano, es valiente, burlándose del tirano, dijo en lengua hebrea a su hijo: hijo mío, ten piedad de mí, que te he criado, educado, no seas menos que tus hermanos, no temas a ese verdugo, a Dios solo teme y confía en Él, que te dará la recompensa. Entonces, en lugar de entrar al juego del tirano, la madre anima al hijo a seguir la lucha. Animado el hijo por estas palabras, exclamó: yo no obedezco al rey, sino a la ley. Y tú, dirigiéndose sus palabras al tirano, no te librarás de la mano del Dios Todopoderoso. Tiempo vendrá en que, herido por él y vencido por lo acerbo del dolor, confesarás que eres hombre. Si nuestro pueblo no hubiese pecado contra Dios, no hubiéramos caído en esa desgracia. Pues aquí el muchacho está hablando un lenguaje muy teológico, y es verdad. Primero está profetizando, porque ese rey va a quedar lleno de gusanos, ¿no? Y morir en dolores atroces. Y dos, él reconoce que esta persecución es causa de los pecados de la nación como pueblo. Si nuestro pueblo no hubiera pecado contra Dios, no hubiéramos caído en esa desgracia. Pero confío en que ha placado Dios entre poco por mi sangre y la sangre de mis hermanos se reconciliará con nuestro pueblo, y a nosotros, después de una muerte sufrida, con entereza nos dará la vida eterna. Entonces él sabe que ofrece su vida en sacrificio por los pecados de su pueblo, para restablecer la justicia. Antíoco estaba fuera de sí, y lleno de rabia al verse despreciado de tal suerte, mandó que este último hermano fuese atormentado más cruelmente que todos los otros. Los paganos no entienden ese lenguaje. Los paganos se creían dioses, incluso varios de esos personajes políticos se divinizaron, ¿no? Por último, la madre, mujer fuerte y digna de eterna memoria, después de haber exhortado a sus hijos a dar la vida por la ley de aquel Dios que a ellos se la había dado, con una muerte igualmente cruel, la madre mezcló su sangre con la de sus hijos. Esos ilustres mártires de la antigua ley fueron el modelo de los innumerables héroes de la Iglesia de Jesucristo que alcanzaron la palma del martirio. Entonces aquí vemos que hay mártires en el Antiguo Testamento. Esta gente fiel a la ley, fiel a Dios, y bien va a alcanzar misericordia. Un poco después,
otra familia, también llamados macabeos, cuyo jefe es Matatías, va a levantarse contra esto. Lo que más se enojó a este hombre cuando vio un judío presentarse ahí para ir a hacer sacrificio. Ahí ya dijo, basta, hasta aquí. Esto dice Don Bosco. Entonces ahora pasamos al aspecto moral, aspecto de las virtudes de estos mártires. En el caso de la madre y los 7 hijos mártires, vemos primero la fortaleza. Buena fortaleza. La fortaleza inquebrantable de los hermanos macabeos es sobre toda ponderación grandiosa, una fortaleza grandiosa, y no puede ser vastamente admirada. Al anciano Eleazar le podía ser relativamente fácil el dar la vida, porque los días de su existencia se acercaban a su término y el mundo nada tenía ya que ofrecerle. Mas los hermanos macabeos eran todavía jóvenes. Ante ellos se dilataba la perspectiva de una vida larga y el mundo les ofrecía toda clase de goces y satisfacciones. Sin embargo, sacrificaron animosos su vida en la flor de sus años. Los jóvenes sacrifican su vida. Sin embargo, sacrificaron su vida, dijimos, en la flor de sus años, y no se pudo lograr de ellos se apartaran de la fiel observancia de la ley divina, ni por deslumbradoras promesas, ni por tormentos formidables. Entonces vemos una fortaleza realmente extraordinaria en la flor de la edad. Eleazar puede decir, bueno, ya soy tan viejo que muero mañana, entonces no hay problema que muera, pero ellos no. Y sin embargo son fieles. Ahora podemos hacer una pregunta a nosotros mismos: ¿cuándo es constante nuestra fe? Frente a las dificultades, problemas, persecuciones, calumnias, ¿cómo andamos? ¿Cómo nos comportamos? Lo que singularmente causa un asombro indescriptible es la heroica firmeza de la madre de los hermanos macabeos. Entonces, una madre ejemplar. Ella tuvo que sufrir lo indecible, porque todos los tormentos que uno tras otro hicieron pasar a sus hijos desgarraban su noble corazón de madre. Ella fue en realidad 8 veces mártir. Esta santa mujer fue 8 veces mártir. Martirio de sus 7 hijos más el personal, porque compartió los tormentos de sus 7 hijos y últimamente entregó su propia vida al martirio. Verdaderamente que el denuedo del soldado más valiente no puede compararse con el ánimo heroico de esta mujer. ¿Quién dijo que la mujer no es fuerte? ¿Qué nos hace esforzados? ¿Qué es lo que nos hace fuertes? ¿Qué avivó en esta madre y a sus hijos la heroica resolución de dar su vida por la ley de Dios? ¿Qué es lo que los hizo fuertes? Su fe en Dios. Entonces la fe da fortaleza. La fe da fortaleza. ¿Qué es lo que los fortaleció en sus espantosos tormentos? La fe. Entonces es importante, ¿eh? Cuando no hay fe, el hombre es muy débil, muy frágil, muy superficial. Veamos este asunto de la fe. Su fe robusta en Dios y en la revelación divina los llevó a triunfar del enemigo. Ellos creían y confesaban, noten esto, que Dios es el creador omnipotente, Señor del mundo. Entonces, ellos creen y profesan que Dios es creador, omnipotente, todopoderoso y Señor del mundo. Del cielo he recibido esos miembros, dice uno de ellos. El Rey del cielo me protege, el cielo me resucitará, dicen. Dios ha hecho las cosas de la nada. Primero, Dios es omnipotente. 2, ellos creen que Dios es justo. Premia lo bueno, castiga lo malo. Nosotros padecemos por nuestros pecados. Qué sabio el muchacho. Nosotros padecemos esto por nuestros pecados. No te creas, Dios te utiliza, pero nosotros hemos pecado, por eso sufrimos. Tú, hombre impío, no te escaparás de la mano de Dios. Ahí habla de la justicia de Dios.
Y es verdad, ese hombre va a quedar leproso. Acepta la muerte para que te vuelva a encontrar en la vida eterna. Entonces, ¿qué dice la madre? Acepta la muerte y así te encontrará en la vida eterna. Otro punto de la fe de estos mártires, que hay una vida eterna, una resurrección de los cuerpos y un volver a verse en la otra vida. Entonces, tres cosas muy importantes, muy hermosas, ¿eh? Que Dios es omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que Dios es justo y que hay vida eterna, resurrección. El Rey del cielo nos resucitará a la vida eterna. Del cielo espero recibir de nuevo estos miembros. Yo creo en la resurrección, para que te vuelva a encontrar en la vida eterna. Ellos levantaron sus ojos por encima de los bienes caducos de ese mundo, para contemplar los bienes eternos celestiales. Esperaron de Dios la recompensa en la otra vida. Entregaron la vida temporal para conseguir la eterna. Y este es el último artículo del credo. Creo en la vida eterna, resurrección del alma. De su firme fe se originaron el temor y el amor de Dios. Noten esto. Entonces, de su fe firme se originaron el temor y el amor de Dios, que abrigaba su corazón cuando dijeron: preferimos morir antes que quebrantar la ley de Dios. Y nosotros como cristianos, ¿cuántas veces pecamos a lo tonto? Porque creían en las promesas de Dios, también creían en el Redentor que había de venir. Y por esta fe les dio el Señor gracia actual, sin la que nadie puede guardar los mandamientos ni salvarse. Entonces, ellos creen en Dios, creen en el Mesías venidero, y esta fe hizo que Dios le diera ¿qué? La gracia actual. Es decir, luz que ilumina su mente y fuerza que fortalece su voluntad para ir hasta el martirio. Y no es fácil, no es fácil. Pero a Dios nada es imposible. Entonces siempre pedir la gracia actual es importante, ¿eh? Los cristianos saben algo de la gracia santificante, que el pecado no es el pecado, pero ignoran muchos que Dios en cada rato da una ayuda especial que ilumina la mente, fortalece la voluntad para hacer el bien, evitar el mal o decidir, saber qué hacer. Hay otra cosa interesante aquí, la obediencia ilícita. Noten esto, es importante, la obediencia ilícita. El ejemplo de estos santos mártires nos enseña también que no debemos obedecer a los superiores cuando mandan alguna cosa prohibida por Dios, o cuando prohíben algo que Dios manda. Entonces debemos también decir: la ley de Dios no nos lo prohíbe y no lo haremos. Entonces cuidado, esto es delicado. Uno tiene siempre que obedecer, salvo si el jefe, el superior, prohíbe algo que Dios permite, exige, o nos manda algo que Dios prohíbe. Estos, por ejemplo, un doctor lo obligan a abortar, tiene todo el derecho del mundo, dice: no puedo hacerlo, no puedo, es matar a alguien. Pero la ley ordena, ¿cuál ley? De los hombres. No tiene derecho. Los que hicieron ley de aborto pecan gravemente. Y el que obedece también peca. El que obedece al mal, al falso, a lo injusto peca. Entonces eso se llama obediencia ilícita. Debemos siempre obedecer, salvo si los gobernantes, los superiores, igual padre, madre, mandan algo que Dios prohíbe. Por ejemplo, había un muchachito que aprendió el catecismo y se dio cuenta que tenía que ir a misa. Entonces puso su corbatita, su zapato, todo, y su papá, que no practicaba, dice: ¿a dónde vas? Papá, voy a misa. Deje de tontería, venga a trabajar conmigo. Bueno, el niño temblando obedeció. En la semana rezó, reflexionó, consultó y dijo: pero Dios tiene 10 mandamientos. Mi padre me ordena lo que Dios me prohíbe lo que Dios ordena. ¿Qué hago? El domingo siguiente se preparó. ¿A dónde vas? Pregunta a su papá. Papá, voy a misa. Te dije, deja estas tonteras, venga a trabajar conmigo. Bien,
Si ir a misa, tercer mandamiento es tontera, el cuarto también obedecer al padre y madre es tontera. Adiós y chao. Y se fue corriendo. Este muchacho tenía razón, es papá que hacía el mal. ¿Honras a tu padre y madre o qué? Honro, pero usted ¿por qué me olvida? Me prohíbe de hacer lo que Dios pide. Otro punto interesante, el precepto de la abstinencia. Por obedecer al mandamiento de Dios padecieron el martirio los hermanos macabeos, igual que Eleazar. Prefirieron sufrir los más crueles tormentos antes que quebrantar el precepto de no comer carne prohibida en el Antiguo Testamento. A nosotros los cristianos, por medio de la Iglesia, nos ha dado Dios un precepto semejante de abstinencia. Tal es el cuarto mandamiento de la Iglesia. No comer carne los viernes. No comer carne los viernes. Y bien, hoy, ¿cuántos católicos ni idea tienen de esto? De comer carne los viernes. Ahora queda el ayuno obligatorio miércoles, ceniza, viernes santo. Abstinencia de carne viernes santo, miércoles, ceniza. Todos los viernes de la cuaresma. Y por desgracia en unos países, según los lugares, no sé qué está pasando, no tiene cuenta de los demás viernes. En muchas conferencias episcopales actualmente, normalmente, debería ser todas, sí todas, es la, ¿cómo se llama? Viernes, no comer carne de cuaresma. Los demás viernes ya no respetan y no es correcto, porque la penitencia es obligatoria. Si no hacen penitencia, todos perecerán, dice nuestro Señor. Un puntito más. Deber que los padres tienen de educar a los hijos. En la madre de los macabeos tienen los padres de familia y madres un excelente modelo de cómo han de educar a sus hijos en el temor, en el amor de Dios. Entonces, en la madre de los macabeos, los padres y madres de familia tienen un modelo cómo educar a sus hijos en temor y amor de Dios. Y sobre todo de andar solícitos por la salud del alma de sus hijos, para que un día los puedan volver a encontrar en la vida eterna. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? San Mateo 16, 26, noten esto. ¿Qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces los padres, las madres realmente cristianas deben educar a sus hijos para que lleguen a la vida eterna. Ahora llegamos a un punto un poco más práctico, personal nuestro. Piensa tú ahora, hermano mío, si estuvieses en lugar del joven de los hermanos macabeos y él te hablase, te hiciese las más halagüeñas promesas o te amenace con la muerte más terrible, dolorosa, ¿permanecerías constante y preferirías dejarte martirizar lentamente hasta morir antes que de ofender a Dios por un pecado mortal? Mira, a los hermanos macabeos vivieron desde los primeros años de juventud conforme a esta máxima. Noten esto: preferimos morir antes que quebrantar la ley del Señor. Preferimos morir antes que quebrantar la ley del Señor. Y esto vale no solamente en la vida cristiana de los mandamientos de Dios de la Iglesia, también en la vida religiosa de las constituciones y de los reglamentos y de los estatutos. Prefiero morir antes que quebrantar la ley del Señor. Precisamente porque fueron educados, formados con esa idea, por eso permanecieron firmes en la terrible prueba que les sobrevino. Si hubieran sido liberales cada rato, hubieran sido apóstatas. Entonces debemos grabar profundamente esta máxima en nuestra alma: prefiero morir antes que quebrantar un mandamiento de Dios. Sé fiel a esta máxima en cosas pequeñas, que con la gracia de Dios lo serás también en las grandes, y permanecerás firme en las tentaciones más duras. No nos dejes caer en tentación, decimos el Padre nuestro. Entonces, cuando uno quebranta en pequeñas cosas las leyes del Señor, y bien, cuando está frente a un problema más grave, que enfrenta también más fácilmente.
Veamos ahora el ejemplo de Eleazar, cuestión virtudes. Primero, Eleazar tiene una fe constante. Eleazar fue esforzado y constante en la fe, porque prefirió morir en medio de los tormentos antes que de renegar de su fe comiendo carne de cerdo. 2. Temor del Señor. La constancia de Eleazar y la fortaleza de ánimo con que sufrió los tormentos procedieron de su temor de Dios. Él mismo dijo antes de morir: tú sabes, Señor, que sufro estos tormentos de buen grado, porque te temo. Es decir, respeto tu orden, respeto tu ley. Te amo y por tanto no quiero ofenderte. Bien había dicho antes: aunque yo en ese día me librase de los suplicios de los hombres, de la mano del impotente no me libraría, ni vivo ni muerto. Igual le dijo Susana, ¿se acuerda? Entonces, temor del Señor, es algo serio esto. Tales deben ser nuestros pensamientos siempre que nos acometa alguna tentación al pecado. Jamás obrar mal u omitir el bien por temor a los hombres. Eso también es importante. No tener temor a los hombres. El Divino Salvador nos avisa: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero al alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede precipitar el alma, el cuerpo al infierno. Entonces, ser coherente. Y hoy, por desgracia, tenemos católicos que no son coherentes. Por miedo a unos 4 gusanillos indecentes de pecado mortal, prefieren quebrantar la ley del Señor antes que disgustar a un pobre pecador. Otro caso importante, el mal ejemplo. El mal ejemplo. Eleazar quiso evitar aún la apariencia del pecado. Entonces tenemos aquí de Eleazar una fe constante, temor de Dios, prefiere morir que pecar, y quiere evitar el mal ejemplo. Evitar el mal ejemplo. Eleazar quiso evitar aún la apariencia del pecado. Esto le movió a no condescender con los que le sugerían que comiese carne permitida, aparentando que comía carne de cerdo. Entonces le habían dicho: te damos carne de cordero, cómala, pero diremos al rey que comió la carne prohibida. No, es mal ejemplo. Eso se sabrá. Y además si ofende a Dios. Entonces yo no puedo evitar el mal ejemplo. Así pues, Eleazar hubiera dado ocasión para que otros quebrantasen la ley y apostatasen de la fe. El que voluntariamente da otro motivo para pecar, este tal es un escandaloso. Noten esto. El que voluntariamente da otros motivos de pecar, ese tal es un escandaloso y peca contra el 5º mandamiento: no matarás. Entonces, el que da voluntariamente motivo a otro para pecar, ese tal es un escandaloso y peca contra el 5º mandamiento: no matarás. ¿Qué dijo nuestro Señor de los escandalosos? Después dan mal ejemplo. Mejor sería tener una piedra, más bien piedrota de molino, 2 toneladas en el cuello echada al mar, antes que de escandalizar un niño. Es muy importante esto. Otro punto importante: no es bueno aconsejar al pecado. No es correcto, no es cristiano aconsejar al pecado. Ahora, los que aconsejaron a Eleazar de comer carne permitida, fingiendo que come la prohibida, aconsejan el mal, aconsejan el pecado y pecan por lo tanto. No andaban acertados en lo relativo a su alma esta gente que daba este consejo. A esta no la querían bien y su compasión era necia porque la aconsejaban a pecar. Entonces, el mal consejo es gratuito. Por ejemplo, una muchacha embarazada, para ocultar el pecado, la acusan de abortar. El que da el consejo del aborto, por ejemplo, o del divorcio, o de juntarse, da un mal consejo de pecado mortal. Hemos visto también, nosotros tenemos prohibición de comer carne los viernes. ¿Cuántas veces los católicos hoy ni se acuerdan que era viernes, no? Y finalmente, vemos que en el Antiguo Testamento tenemos estos realmente hombres sólidos como cedros de Líbano, firmes en la fe, llegan a dar su vida
por respeto a la ley de Dios. ¿Y nosotros cristianos qué? ¿Cuántas veces nos comportamos de una manera que como si fuéramos paganos? Eso es una desgracia. Y por eso, de hecho, hay esa decaída del mundo, porque no hay cristianos convencidos. Cristo aún no había muerto por Eleazar, no tenía ni la enseñanza ni la gracia de Cristo, aún no le estaba abierto el cielo, y sin embargo dio un ejemplo de constancia tan gloriosa. Cuánta no es la ignominia y cuán grande no es el pecado de esos cristianos que reniegan de su fe, a pesar de que tienen ante sus ojos el ejemplo de nuestro Señor, de los santos apóstoles, de unos 13 millones de mártires de la Iglesia Católica y de los que han recibido tantas gracias de Dios. Entonces, el católico que finge ser católico y que por cualquier cosa quebranta la ley de la Iglesia o de Dios, realmente es un digno de llamarse cristiano. Entonces, en resumen de todo esto, vemos que Eleazar tiene una fe constante. 1, 2, temor de Dios. 3, no quiere dar mal ejemplo. Quiere quedar limpio. Y 4, regaña a los que le aconsejan el pecado. En lugar de seguir el consejo de estos necios, los regaña. Y vemos en resumen también el caso de los macabeos, de los hijos aquí de esta mujer santa. 1, fuerza, fortaleza. 2, una fe robusta en Dios, omnipotente, justo. 3, cree en la vida eterna. Y 4, rechaza varonilmente una obediencia injusta. Rechaza una obediencia injusta. Y último punto, sigue la ley, lo que manda la ley, no hacer tal cosa, pero no lo hacen, punto. Dios primero. Y como consecuencia de todo esto, para nosotros, los padres tienen el deber de educar a sus hijos en amor y temor de Dios, pase lo que pase.